noches. Bienvenido a Entrevista con Ibelice Gómez. Hoy tenemos un invitado de mucho interés en este tiempo para todo el país. Hoy tenemos al ingeniero Ervin Vargas, geólogo, que vamos a hablar un poco de la amenaza que tenemos en el país de un posible terremoto. Vamos a ver sus opiniones y las investigaciones que ha hecho recientemente. Bienvenido, Ervin. Muchísimas gracias una vez más por acudir a nuestro llamado como invitado. Bueno, muchas gracias, Ibelice, por invitarme y además compartir contigo y con toda la teleaudiencia una problemática que es de mucho tiempo, toda una vida, como es lo que tiene que ver con los terremotos. Que hay terremotos que son históricos y los terremotos son asuntos de la naturaleza que no podemos evitarlo. Sí podemos evitar lo que es el riesgo. Sí. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos inculcarle a todos los televidentes, porque entiendo que si no construimos edificaciones de muy mala calidad, no nos ponemos en terrenos de muy mala calidad, y además si conocemos el comportamiento y el potencial de cada falla, entonces nosotros podríamos decir que un terremoto pasaría desapercibido, pero los estructuralistas de este país a nivel mundial dicen que los terremotos no matan. Lo que mata son las estructuras colapsadas. Así es. Se ha estado hablando en estas últimas semanas mucho de una amenaza de un sismo de gran magnitud en República Dominicana, después de lo que ocurrió en Venezuela, este terremoto tan grande que ha consternado al mundo entero. Y sí, han pasado terremotos aquí también. Después de eso hemos tenido varios movimientos. Ustedes hicieron un estudio reciente sobre la amenaza principalmente aquí en Santiago, de una magnitud de 7.5. Igualito que el de Venezuela. Oh, Dios. ¿En qué se basan ustedes en esa investigación? Bueno, mira, lo primero que nosotros como Comisión de Riesgo y Vulnerabilidad del CODIA es que nosotros tenemos no solamente un estudio, tenemos varios estudios ya que nosotros tenemos identificado cuál es el potencial riesgo y cuándo pudiera ocurrir un gran terremoto en la República Dominicana. Y en base a esos estudios, el periodo de grandes terremotos en la República Dominicana es 50 a 75 años. El último terremoto que ocurrió fue en el año 1946. Tenemos ya 79 años. Vamos ahora en agosto a cumplir 80 años, lo que significa que en ese sector tenemos aproximadamente 5 años de acumulación de más energía que cuando ocurrió ese gran terremoto. Y otro estudio que nosotros tenemos tiene que ver con un estudio que se hizo en la cordillera, en la falla septentrional, el cual nos dice que en el tramo Navarrete-Tamboril aproximadamente, ahí deben de ocurrir grandes terremotos cada 800 años, y el último fue en el año 1200. Cuando nosotros sumamos 800, ya hemos pasado 826 años, el cual ese tramo de esa falla tiene aproximadamente 5 metros de deformación elástica, acumulando energía, y por lo tanto nosotros estamos ya en un periodo de recurrencia. En el término técnico, recurrencia significa que ya en cualquier momento puede ocurrir un terremoto entre 7.5 a 8, tomando en cuenta que estamos en la placa del Caribe y que el terremoto del 46 fue el más grande que se ha dado en la placa del Caribe, donde ahí intervienen los países centroamericanos, los de las Antillas Menores, las Antillas Mayores, como Cuba, Jamaica, República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Y entonces, el que se produzca el mayor terremoto de la historia de la placa del Caribe, eso significa que hay potencial para un terremoto de 8.1. Y aparte de eso, el último estudio que tenemos a mano fue que el Servicio Geológico de los Estados Unidos, además también la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, el Ayuntamiento de Santiago y otro organismo, estudiaron la posibilidad de un terremoto en la falla septentrional, muy cercano a Santiago, y los resultados que ellos entregaron era que podían
impacto en este orden: 2.600 muertos, 6.200 edificaciones colapsadas, 79.000 heridos, 300.000 desplazados y más de 10.000 millones de pérdida económica. En Venezuela fueron 19.000 millones, ya van por más de 5.600 muertos, lo que significa que nosotros, atendiendo a ese estudio, analizamos qué nosotros tenemos ahora como capacidad de respuesta. Cuando analizamos, ahí ustedes están viendo la cantidad de fallas que nosotros tenemos. De ese sistema de fallas, ustedes van a ver de que la que está al norte, que es la placa de Norteamérica, que penetra por debajo, tiene potencial catastrófico hasta terremoto superior a 8. Luego la tercera, esa es la falla septentrional, que ustedes están viendo que entra por la bahía de Samaná y sale por la bahía de Manzanillo, el cual tiene un potencial de magnitud de terremoto entre 7 a 8. Y al sur, ya en el Mar Caribe, estamos viendo lo que es la trinchera de los muertos, que sí tiene potencial para producir terremotos entre 7, 7.5 hasta 7.6. Ya el resto de las fallas que ustedes están viendo ahí pueden producir terremotos menores, que esos terremotos menores son buenos para recordarle a la gente que vivimos en un país de alto riesgo sísmico, y en el caso de la zona sur de la República Dominicana, sobre todo en área que tiene que ver al suroeste, en el caso de Pedernal, en el caso de Barahona, por ahí hay la falla Enriquillo, que fue la misma falla donde hubo el evento catastrófico en Haití, un terremoto de 7, que mató cerca de 350.000 personas. Entonces, cuando nosotros analizamos cuál es la capacidad de respuesta de nosotros ante ese estudio, que resulta que si analizamos la cantidad de muertos, nosotros ahora mismo, tú vas a enterrar a una persona en un cementerio público de Santiago y es muy seguro que no haya un solo nicho para enterrarlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, preparar en la parte sur de Santiago una fosa común, el cual tenga un protocolo, cómo enterrar, cómo identificar el lugar donde se va a enterrar. Entonces ahí podemos nosotros dar respuesta. Cuando analizamos los heridos, si tú como una persona herida por cualquier evento, tú vas a un hospital público o una clínica, las emergencias están llenas, en un momento que es normal, que no hay ninguna situación, y si vas a buscar una habitación, es muy posible que hasta en una clínica privada tú tengas que esperar varias horas en un pasillo. Lo que significa que el análisis que nosotros hicimos es que tenemos que preparar miles y miles de enfermeras en todos los sectores de Santiago para cuando ocurra esto, en las marquesinas, que son muchas, y además también en algunos locales, pues las enfermeras se encarguen de mantener los signos vitales de los heridos y en menos de 48 horas convertir a la Barranquita en un gran centro hospitalario para nosotros poder internar y que llegue a la mano profesional, porque la cantidad de médicos que van a haber no van a tener el tiempo necesario ni las condiciones necesarias para poder atender tanta gente. Pero cuando analizamos los muertos también, nosotros vemos que con el YC 236 personas, y los patólogos nuestros no tienen una capacidad para ese tipo de estudio. Ahí se pudo comprobar que en el tercer día ya se estaban pudriendo nuestros cadáveres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a un acuerdo con la Sociedad de Patólogos de México y de Colombia, que son muchos, para que antes de las 48 horas ya ese equipo, la cantidad de patólogos que estén aquí en el país. Además también la sangre para los heridos. Ahora mismo tú te internas, te vas a hacer una cirugía y no hay una pinta de sangre, tú tienes que acudir a un amigo o a alguien que venda, porque aquí hay muchas personas que venden su sangre por dinero. Entonces, ahí nosotros estamos proponiendo un gran acuerdo con el empresariado, todas las empresas, todas las instituciones, de hacer un censo, identificar cuántas personas tenemos que pueden donar sangre, y entonces cuando llegue esa mesa que esté dirigida por la Cruz Roja Dominicana, cuando llegue el evento, entonces no se tenga que llamar a una persona individual, sino los gerentes generales son los responsables de decir, mira acá, aquí yo tengo 4.000 personas que van a hacer eso, y así sucesivamente nosotros estamos analizando para tener la capacidad de respuesta que nosotros, y ya para terminar este estudio, cuando analizamos las respuestas de los socorristas, nosotros en Venezuela vimos que el 98% de los edificios, antes de los 3 días, no había un solo socorrista.
Bueno, pues vamos a tratar de dimensionar, llegar a un acuerdo, un protocolo internacional que se firme, que todos los socorristas de toda Latinoamérica, no importa el lugar en que se encuentre, tienen que estar o donde ocurre un terremoto, sino que los socorristas deben estar antes de las 48 horas, preferiblemente en las 24 horas subsiguientes, porque son muchas las personas que se pueden salvar en esas primeras 48 horas. Esa es la situación real que tenemos, no es para asustar a nadie, pero entendemos que el deber de la gestión de riesgo es nosotros prever, que la gente conozca cuál es la realidad. Nosotros no somos ni adivinos, ni queremos ser adivinos, nosotros somos técnicos y manejamos lo que son la parte científica que Dios nos ha apoderado para nosotros poder preservar vida, porque eso es lo importante, nosotros hablar con la verdad en la mano y todo lo que podía suceder para que la gente entienda de que los técnicos tenemos que jugar un rol. Ahora, las autoridades y la población también tienen que jugar su rol. Claro. ¿Considera usted, en vista de todo eso que usted ha dicho, que debiera ya de irse incluso ya desde ya, como tenemos la amenaza conforme al estudio que ustedes han hecho, considera usted que no estamos preparados para recibir un fenómeno así de esa magnitud, de 7.5 o de 8 puntos? Bueno, mira, aquí no estamos preparados porque parece como que se nos ha olvidado los grandes terremotos que han ocurrido aquí, sobre todo en el 46. En aquel tiempo murieron cerca de 1000 y pico, pero la mayoría fue por un tsunami que agarró la gallera repleta en Nagua cerca de las 12 y media, el cual eso la gente no le hizo caso y el tsunami se metió 2 kilómetros tierra adentro, dependiendo del nivel de terreno. Y entonces, pero ahora, por ejemplo, todas las ciudades que están en el antiguo canal marino, o sea, en el Valle del Cibao, que hace 10 millones de años, eso comenzó a descender y entonces son suelos sedimentarios. Todas esas viviendas que se han construido ahora en Santiago, el crecimiento vertical que se lleva, la mala calidad de los materiales, el 70% de nuestras edificaciones son informales, lo que significa que debemos de prepararnos. Y en lo único que nosotros estamos preparados es que los dominicanos, cuando existe una adversidad, nos ponemos todos de acuerdo y salimos a flote, pero si nosotros tenemos estudios de 2.600 muertos que pueden ocurrir, pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de la hora y donde se dé el terremoto, pero ese estudio es en base a una falla que está de este canal televisivo a apenas a 4 kilómetros, lo que significa que si nosotros gestionamos el riesgo, sabemos si donde trabajamos, mi casa, tu casa, es segura, si no es segura, qué hacer en el momento que llegue el terremoto, qué hacer después, pero qué tenemos que hacer nosotros en lo que llega, porque ese es el más importante tiempo que nosotros tenemos para poder nosotros manejarnos dentro de un terremoto, porque cuando comienza el terremoto apenas tenemos 10 segundos para tomar las últimas decisiones. Si tú vives en una cuarta planta, lo más lógico es que si tú estás especializado, tienes conocimiento, tienes educación en lo que es una educación, una cultura sísmica, entonces ya tú tienes ubicado dónde te vas a colocar. No bajar la escalera, porque la escalera en muchas de las edificaciones, eso es lo primero que se va a ir, y entonces con eso ya nosotros bajamos el nivel de vida. ¿Por qué haces tú en una quinta planta bajando una escalera con un terremoto que tú no vas a poder caminar? Un terremoto de 8 nadie va a poder caminar. Entonces es bueno que la gente entienda y quizá hay mucha gente que de esos que no creen que le va a dar duro el terremoto, porque a los incrédulos es que el terremoto le da duro. Dice, pero ¿quién es este para decir que yo no puedo caminar? Que históricamente y en todos los terremotos del mundo, los marcos de la puerta se te van a comenzar a doblar, tú no puedes salir en una puerta, tú te vas a caer. Es decir, que yo entiendo que la gente debe de prepararse y prepararnos, porque definitivamente yo soy de lo que digo, que en una escala de 1 a 10 de que ocurra un terremoto, nosotros estamos en este momento en 9. Ay, lo que Dios significa santo. que estamos... Es fuerte eso que bueno, acabas de decir. cada generación tiene que ver un terremoto. Tú lo has visto más que el terremoto de 2003, que creíamos que era de mayor magnitud. Sí, claro. Y de verdad que un terremoto de 6.5 y uno de 7.5, la gente cree que es una unidad y es 32 veces más energía
el de 7.5 que de 6.5, por lo que nosotros entendemos que programas como este y este tipo de entrevistas, ustedes la deberían de tener ahí para de vez en cuando pasarla, porque son muchas documentaciones técnicas, muchas horas de estudio y además también muchos encuentros con la parte científica que ha gastado mucho dinero y además también han puesto de su parte, porque en el caso mío, un expresidente del CODIA que me correspondió dirigir el evento post-terremoto de Puerto Plata, tengo la sapiencia de que yo contraté parte de los mejores científicos que hay en Estados Unidos para investigar dónde fue el terremoto, y entonces desde ahí hacia acá he seguido lo que es una política de gestión de riesgo gracias a Coromina Pepín, que es el padre de la cultura sísmica en República Dominicana, y Orlando Franco, que tiene que ver mucho también con una gestión de riesgo, que ellos siempre decían que se acercaba un terremoto y ha estado muy cerca. Yo fui a Puerto Rico y pronostiqué terremoto en Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Eso fue en el año 2019 y tan pronto salí de Puerto Rico se dio un terremoto. También se dio un terremoto en la parte que tiene que ver en el oriente de Cuba, entre Jamaica y Santiago de Cuba, y solamente falta de ese análisis que yo hice de los periodos de recurrencia de Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, por lo que yo no quiero que nunca ocurra, pero los números que nosotros tenemos nos indican que tenemos que prepararnos y el nivel de impacto, eso es lo único que nosotros tenemos que manejar, manejando lo que es una gestión de riesgo correcta, una gestión de riesgo donde todo el mundo esté consciente, donde las escuelas estén conscientes. Por ejemplo, a nivel de escuela tenemos el 70% de escuelas que son vulnerables, pero aquí tenemos una que está como a 50 metros del lugar donde estamos haciendo este programa, que en el año 2003 sufrió el efecto de una columna corta en una de las escaleras y que siempre he estado enarbolando que ese tipo de estructura hay que demolerla, porque es la misma estructura del Gregorio Urbano Gilbert que colapsó en Puerto Plata, al igual que la reforma, más sin embargo uno se cansa de decirlo y resulta que aún todavía están de pie. Ojalá el terremoto que venga no sea de día, porque de ser de día, aquella vez no tenía la carga de uso, ahora con la carga de uso era muy posible, y un terremoto 32 veces más grande, como el que tuvo que enfrentar y dio demostraciones de irregularidad de vulnerabilidad, entonces yo entiendo que le hago el último llamado, si es que se puede llamar el último llamado, para que ese centro sea intervenido y se evite una desgracia como la que pudo haber pasado en Puerto Plata en el caso de que ese terremoto de Puerto Plata hubiese sido de día y con labores escolares dentro de ese edificio. Así es. Ingeniero, ¿cuál sería el mayor desafío que las autoridades tendrían en un momento de un terremoto de esa magnitud? Bueno, el mayor desafío, primeramente, vamos a separarlo en dos estructuras que debe ser. Lo primero es gestionar el riesgo con una cultura sísmica general, revisar también todas las estructuras antes del primer código sísmico que fue en el 79. Entonces, si nosotros hacemos un plan de gestión de riesgo, de nosotros revisar la estructura que tenemos y además también que nuestra gente esté educada, conocer cada estructura donde acciona en su día a día, qué hacer antes, durante y después, y entonces ya preparado también la capacidad de respuesta que hemos analizado, qué tenemos que tener para enfrentar una situación como esta, que ningún país del mundo está preparado para resolver esto en menos de 24 horas. Esto es un terremoto catastrófico como el de Venezuela, con la infraestructura que colapsó. Si tenemos todo preparado, educación, revisión de las edificaciones, cómo comportarnos cuando venga el terremoto, que una persona que vive en una cuarta planta tiene que ubicarse en un sitio adecuado, y entonces ya después que venga el terremoto, automáticamente poner en alerta y en función lo que es el protocolo que nosotros estamos diciendo que nosotros tenemos que tener para nosotros poder tener todas las atenciones en el tiempo, el cuidado y los materiales que nosotros tenemos que tener a nivel médico, porque 79.000 heridos, donde ahora mismo no tenemos una habitación. De verdad que se nos van a morir mucha gente, quizás porque no está la capacidad técnica médica para atender tanta gente junto. Entonces, por eso entiendo que el superior gobierno, que es quien tiene la mayoría de los organismos,
pues comience a cumplir todas estas recomendaciones que hemos dado, comenzando por la defensa civil, comenzando también por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. Quiero que entienda que la circunvalación norte puede ser colapsada en 3 puntos importantes, que es Pontezuela, una vez, y en el caso de Los Cocos, Jacagua, va a ser colapsada en 2 partes, pero además también ellos deben de saber que el elevado de la Estrella Sadalá tiene alta vulnerabilidad de que pueda colapsar ese elevado, porque en Kobe, Japón, un terremoto de menor magnitud colapsó un elevado igualito que ese, con mucho más fortaleza que ese, y entonces esos son instalaciones que ellos, pero en el caso del MIBE también, en el caso del MIBE tienen que tratar conjuntamente con ONESBIE de revisar todas las instalaciones y además ponerse fuerte ahora con el nuevo código sísmico y con el nuevo código de construcción para nosotros aumentar lo que son la supervisión de obra, para que no se cometa el error de muchas veces se aprueba un proyecto y resulta que por falta de supervisión se hace otro. Y entonces tú ves el edificio muy bonito, sin grado de vulnerabilidad, y resulta que hay una vulnerabilidad engañosa que no se ve en cuanto a que no se hicieron los estudios de suelo, ni tampoco se hizo la construcción con la calidad de los materiales que se deseaban. Viéndolo trabajando conjuntamente con el alcalde Ulises Rodríguez, ¿está todo esto sobre la mesa en la alcaldía? Sí, precisamente el alcalde ha estado muy preocupado. Él ha dado instrucciones y espero que cuando regrese de Curitiba, que ha estado en Curitiba, entonces empecemos a trabajar conjuntamente con el MIBE, porque el MIBE está preparando una ley nacional de inspección y la alcaldía está preparando lo que es la creación de una dirección de inspección que tiene que ver con todas las edificaciones de uso público. Hay que comenzarla a revisar, inspeccionarla, luego darle una segunda revisión cada 3 o 4 años para ver cómo va, y así sucesivamente. Entonces que se revise la estructura, que se le revise a través de lo que tiene que ver el control de incendios, que los bomberos chequeen, que el de norte también chequee los circuitos eléctricos, y entonces así de esa manera nosotros vamos bajando el nivel de riesgo, porque si hacemos un chequeo como debe de ser, entonces nosotros estamos bajando el nivel de riesgo. Porque ¿qué es el riesgo? El riesgo es una combinación de 2 aspectos, de 3 aspectos. En primer lugar, si hay una amenaza. Aquí tenemos una amenaza de un terremoto. Pero además también el lugar de exposición, porque puede ser que yo esté a 1000 kilómetros de un terremoto, entonces no estoy en el lugar de exposición que me puede impactar. Pero hay otra tercera variable, que es la vulnerabilidad de la edificación. Si tú combinas exposición, amenaza y vulnerabilidad, entonces tú tienes un riesgo inminente que ahí da el paso hacia el desastre definitivo. Entonces esos son los conceptos básicos que hay que mantenerse para poder entender cómo se produce un desastre. Es decir, que vamos ahora a recordarle a nuestra gente que el tiempo se nos está terminando. ¿Cuáles son las medidas? Decírsela con exactitud, las medidas que debe tener ahora, porque ocurriría en cualquier momento. No hay una fecha, no hay un mes. Bueno, mira, así como tú dices que el tiempo se nos termina, en el caso del terremoto el tiempo se nos agota también. Ya está agotado. Lo primero es educar a la gente, eso es lo primero, revisar nuestras edificaciones, que se hagan todos los operativos anuales que tienen que ver con un ejercicio de los simulacros, para nosotros recordar de que estamos viviendo en un país de alto riesgo sísmico. Y cuarto, aunar una cruzada entre todo el mundo para nosotros poder enfrentar, reconocer que si vivimos en un país con ese paisajismo tan importante, con estas lomas tan importantes, es porque tenemos debajo un movimiento de la placa tectónica que nos han hecho ver a la República Dominicana con un potencial extraordinario que muy pocas islas del Caribe la tienen. Si así lo hacemos, entonces nosotros cuando llegue el terremoto que no queremos, que está muy cerca, nosotros podíamos pasar ese mal momento con mejores resultados que muchos otros países que no se les ha alertado, no han
no han acatado lo que han llamado los técnicos, entonces tristemente han resultado mucha pérdida de vida, mucha pérdida económica y sobre todo que la economía de un determinado país puede retroceder 10 o 20 años con un terremoto catastrófico. Hemos visto la gente, ingeniero, muy tranquila, la gente no lo está creyendo. Bueno, también ¿Por qué no se está asesorando más? Yo le digo a esa gente que sigan así, que el terremoto lo vaya a buscar ustedes, porque si ustedes viven en una zona de alto riesgo sísmico, como orilla de una cañada, en una construcción informal de mala calidad, sigan ahí para que ustedes vean, porque el terremoto va a buscar cuáles son las edificaciones mal hechas. El terremoto no tiene preferencia ni de rico ni de pobre. Eso es, el terremoto viene, usted construyó mal, usted tiene piso suave, usted tiene columna corta, usted utilizó mal material, usted está a orilla de una cañada, usted está encima de un suelo que tiene arena y agua. Porque cuando venga un sismo, no importa el edificio que esté encima, si eso se licúa abajo, eso se convierte en un suelo de cero resistencia y entonces eso va a colapsar. Entonces, los incrédulos que esperen el terremoto y después nosotros nos sentamos a verificar, porque si no creen en la parte científica, que quieren muchas veces hasta ponernos en ridículo, nosotros no decimos el día ni la hora, pero sí decimos que estamos bastante cerca y que en cualquier momento aquí puede ocurrir un gran terremoto de 7.5 a 8. Creo que decir, ingeniero, que la campaña que las autoridades deben de poner, es decir, veo poca campaña, veo, es decir, de que va a haber un terremoto y lo que debe de uno prevenir en un momento así, ¿qué hacer? Bueno, es muy mínimo. Aquí son escasas y la compañía de seguro pudieran también colaborar en ese asunto. Las mismas escuelas que tienen una tarde extendida que muchas veces no saben qué hacer con las horas de la tarde, yo creo que deberían de preparar a todo su estudiantado porque en el terremoto de Sumatra, en el año 2010 de aquel gran tsunami, muchos niños salvaron a sus propios padres porque cuando el mar se retiró, habían caracoles y habían peces en la playa, muchos niños les recordaron a sus padres que eso era síntoma que había que retirarse porque venía un tsunami. Y así sucedió. Además también, ¿por qué los animales son mucho más inteligentes que nosotros? En Sumatra no murió un solo animal, porque el conjunto de elefantes y de animales que se salieron del peligro no fueron ni uno ni dos, fueron en manadas, y que nosotros consideramos de que nuestros antepasados vieron un terremoto. Nosotros vamos a tener que ver un terremoto y protegernos y ayudar a salvar vidas, porque en este mundo hay gente de todo, pero nosotros los que hemos tenido el privilegio de estudiar y de poder entender este tipo de fenómenos, pero además también tener la vocación y la voluntad, porque aquí hay muchos buenos técnicos, pero les gusta venir muy poco a los medios de comunicación, entonces entiendo que los profesionales en la República Dominicana, la campaña ante todo, tenemos lo que es el compromiso social, claro, que eso nosotros tenemos que llevarlo hasta uno muera, y yo entiendo que ese es el papel de uno, y en el caso de nosotros como Comisión de Riesgo y Vulnerabilidad del CODIA, antes del 14 de agosto, vamos a entregar una nota de prensa diciendo todas las instalaciones que hay que inspeccionar en Santiago. Ah, qué bueno. Eso es una realidad. Eso es algo muy importante. Ingeniero Herbi, se nos acaba el tiempo, bueno, pero este espacio usted sabe que es suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir informando a través de nuestro espacio en este tiempo de amenaza que tenemos de este terremoto, que pedimos a Dios que aunque ya está comprobado que sí está la amenaza, el Señor se compadezca de República Dominicana, bueno, como siempre lo ha hecho. Tú sabes, Belice, que muchas veces la gente pide que Dios lo proteja. Sí. Entonces Dios te ha dado todo este tiempo, mandando este mensaje, para que no le pase como el ahogado, que se estaba ahogando. Entonces Dios le mandó un tipo con un bote. Como el tipo no se le parecía a Dios, lo descartó. Luego Dios le manda un jet ski para rescatarlo. Como no se parecía a Dios, tampoco. Después llega al cielo allá, Dios, usted me abandonó. Y pues, yo te mandé 2 gente en mi representación. Así es. Y tú no le hiciste caso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Y a ustedes muchísimas gracias y feliz noche.